acompañas a hacer una oración, por favor. Vamos a orar. Padre bueno, queremos agradecerte esta mañana la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella. Padre, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que cumple el propósito en nuestras vidas por lo cual la has enviado, Señor. Consuélanos, Padre. Alienta nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado tal vez a uno de los capítulos de Juan más hermosos de la Escritura. No sé si el más hermoso, pero tiene varios elementos que en lo personal a mí me gustan mucho de este capítulo número 10, de este capítulo 10 de Juan. Juan narra en estos pequeños versículos que acabamos de leer dos alegorías, dos parábolas, donde compara su ministerio primero con los falsos maestros, los fariseos, y luego señala que él es la puerta de las ovejas, la única manera de acceder a la salvación. Los falsos pastores solo buscan su beneficio y la destrucción de las ovejas, y él es un buen pastor. Él es el buen pastor, el buen pastor. Entonces en estos versículos tenemos dos declaraciones de Jesús que confirman su ministerio en tu vida. Dos declaraciones de Jesús que confirman su ministerio en tu vida. Primero, él es el pastor de las ovejas. Segundo, él es la puerta de las ovejas. Si bien el versículo clave lo encontramos en el verso 11 de toda esta sección, estos primeros versículos son la presentación del verso número 11 que veremos en 15 días. El verso 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En los primeros versículos él no dice que él es el buen pastor, él no pone ese título en él hasta el versículo 11. Y esto simplemente como un detalle que vemos en la lectura de la palabra. Él no dice al principio que él es el pastor de las ovejas, habla de los falsos pastores y habla de la diferencia entre un buen pastor y los falsos pastores, y luego me señala que él es la puerta de las ovejas, verso número 7. Algo que tenemos que ver y que vemos en la lectura del libro de esta carta, de este evangelio, es la continuidad que hay. Venimos del capítulo 9, ¿se acuerdan? Hablando del ciego de nacimiento que nuestro Señor Jesús sanó y de sus diferentes diálogos con los fariseos. Todos recordamos esto, pasamos varias semanas ahí. Y esta es la continuación. No es un cambio de tema, es la continuación del tema. Y quiero que vean un versículo más adelante, ahí el verso 21. Juan 10, 21. Decían otros: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿A qué se refieren? Pues al milagro que había, lo que vemos a la señal ahí en el capítulo número 9. Todo esto es una gran sección, un momento importante en la vida de nuestro Señor, un pasaje muy claro para Él que debe ser también claro para nosotros. El propósito de los líderes religiosos, de los fariseos, lo vemos desde el capítulo 2, por cierto. No tenemos que ir muy pronto, sino ya muy atrás. Ellos querían acabar con la vida de Cristo. Estaban atentos a los hechos y a las palabras de Cristo, buscando cualquier ocasión contra Él para hacerlo comparecer ante el Sanedrín y poder dictarle sentencia de muerte. Esto era lo que estos falsos fariseos querían hacer. Este es el séptimo discurso de Jesús en el Evangelio de Juan. Es un comentario del capítulo anterior. La consecuencia de que sanaron al ciego, ¿te acuerdas? Termina diciendo allí el verso 34 que los fariseos expulsan a este hombre de la comunión del pueblo de Israel. Enfurecidos por la sanidad y porque Jesús simplemente lo expulsan, echándole fuera de la condición de como un israelita, privándole de cualquier bendición que Dios pudiera otorgarle a este hombre como descendiente de Abraham. Y entonces, ¿qué hace con él? Lo expulsan. Pero Jesús, como el buen pastor, lo busca hasta allá, ¿no? Verso 35, ¿te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. Lo busca hasta encontrarlo, lo recibe por gracia, le otorga salvación, lo introduce a su rebaño donde tiene seguridad y donde tiene esperanza. Y entonces ahora va a explicar lo que hizo en los versículos anteriores, ¿no?
¿Por qué Jesús lo busca? ¿Por qué Jesús lo encuentra? ¿Por qué Jesús lo atrae a él? Porque él es ¿qué? El buen pastor. El buen pastor. El capítulo debe de leerse completo y debemos de leerlo a la luz de lo que el Antiguo Testamento nos habla de Dios como el pastor de Israel. Hay muchos pasajes que hablan de ello. El más famoso es el Salmo 23. ¿Se acuerdan? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y sigue hablando el salmista, reconociendo a Dios como su ¿qué? Su pastor, como el pastor de Israel. Y esto lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, y vamos a ver este pasaje más adelante, en otras semanas con más detalle, Ezequiel 34, 23 dice, anótalo o solamente escucha, Ezequiel 34, 23, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. ¿De quién habla el profeta? Del Mesías, del descendiente de David. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ese heredero del trono de David en quien se van a cumplir las promesas del pacto hechas con David, llegó a través de la persona de Jesucristo. Ahora, es importante identificar que esta es una parábola, una alegoría, dice el verso número 6. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, y en el 7 dice, volvió pues Jesús a decirles. Esto significa que estos dos pequeños pasajes que vamos a ver son dos alegorías. No son fantasía, son ilustraciones, son parábolas que tienen un mensaje central y es el que vamos a identificar. Hay contrastes en estas dos alegorías, en estas parábolas. Habla de los falsos pastores, de los ladrones, de los salteadores. Habla del pastor que cuida sus ovejas. Esto es lo que vamos a encontrar aquí. Juan nos muestra un contraste entre las ovejas del pastor y las ovejas que van a venir después de otro rebaño que vamos a encontrar en el verso 16. Presenta entonces primero a los falsos pastores, hablándonos de un buen pastor o de alguien que es un buen pastor, y luego nos muestra que él es la puerta de las ovejas. Pero es también importante entender el contexto, qué significa ser un pastor en Israel. Obviamente no estamos pensando en un pastor de una iglesia, ¿verdad? No es la imagen que debemos de tener. La imagen que debemos de tener es un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas no era el mejor trabajo del mundo. Es más, para los fariseos era un trabajo despreciable. Un trabajo que cualquier tonto podría hacer. Cuidar ovejas. Es extraño, ¿no? Diríamos, ¿cómo alguien tan tonto podría cuidar ovejas? Pues que no quieres hacer nada. Solamente tienes que llevarlas a donde coman y a donde beban y protegerlas. Cualquiera podría hacer ese trabajo. Cuando los hermanos de José llegan a Egipto, los desprecian porque eran pastores de ovejas. Porque era un trabajo despreciable para cualquiera. Bueno, en Israel era una figura muy conocida el pastor. No formaba parte de la sociedad media, obviamente, ni de la alta sociedad. Era prácticamente un extracto muy humilde el que se requería para ser, o quienes ejercían este oficio. No requería un gran compromiso con el rebaño. El rebaño no era suyo, el rebaño era propiedad de otro y él cuidaba del rebaño. Y si le robaban una oveja, pues no era suya. Podía dejarla perder sin problema. Sin problema. Los pastores tenían que enfrentarse con depredadores que querían hacer presa de su rebaño. No había mucha protección, no había armas de fuego como ahora. Tenían que luchar para ahuyentarlos o darles muerte. Como lo hizo David. ¿Te acuerdas que David hablaba de que mataba osos y mataba leones protegiendo el rebaño de su padre? Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Y los lugares, el redil donde eran cuidados, no eran establos, hermanos. Eran lugares en el campo rodeados por un muro de piedra bajito. Lo único que tenía que evitar era que la oveja saltara, y no saltan las ovejas, no brincan mucho, no son animales ágiles, no son veloces, no hay mucho problema en ese sentido.
En todo lo contrario, las ovejas son medio tontas, torpes, inútiles, dependientes por completo del pastor. Todo lo tiene que hacer el pastor, ellas no saben hacer nada, no saben buscar agua, no saben buscar alimento, no se pueden proteger. Si se caen en el lodo y se llena de lodo su lana, simplemente mueren porque no se saben limpiar, menos si se rompen una pata. Están totalmente expuestas, son indefensas, no se saben proteger, no se cuidan unas a otras. Esos son las ovejas. Y entonces requieren ¿qué? Un pastor. Un pastor. Generalmente pensamos que un pastor trae como 10,000 ovejas, no es cierto. 12, 15, hasta 20 máximo tenían como ovejas los pastores. No más, porque tenían que cuidarlas, tenían que protegerlas. Y el redil no era solo para un pastor, era para varios pastores. No todos podían comprar un redil, ¿no? No todos tenían un campo, no todos podían construirlo. Entonces se juntaban varios rediles en el mismo lugar y eran protegidos por quien cuidaba el redil. Y va a mencionarlo Jesús aquí a este hombre. Nadie podía acceder al rebaño sin pasar por la puerta del redil y que era protegida por alguien que estaba ahí cuidando en lugar del pastor. Velaban todas las noches a las ovejas, sobre todo durante la primavera y el otoño. Y el invierno es otra cosa. El trabajo del pastor era difícil, el trabajo del pastor era duro, no era un trabajo sencillo, pero cualquiera podía hacerlo. Cualquier tonto podría hacerlo. Entendiendo todo este contexto, vamos a nuestro pasaje, porque entonces ya es más fácil entender al pastor. Y es más fácil entender la enseñanza de Cristo en este pasaje. Vamos a la primera declaración de Jesús, que confirma su ministerio en tu vida. Cristo es el pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas. Otra vez, 3 cosas rápido. Este capítulo está ligado con el anterior. No se trata de consolar a los discípulos, se trata de reprender y evidenciar a sus enemigos. ¿Quiénes? Los fariseos. Acuérdate de eso. Segundo, el pasaje es una alegoría, una parábola, no es real. Jesús no es una puerta, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero Él protege a sus ovejas. Jesús no es un pastor de ovejas, pero guía a sus pueblos. Nos guía a cada uno de nosotros. Y tercero, nunca debemos de perder la finalidad. Jesús quería mostrar la incapacidad de los fariseos para ser maestros y pastores de los judíos. No habían ocupado su opuesto correctamente, eran falsos pastores, eran pastores que buscaban su propio beneficio y no importaba qué pasaba con las ovejas. Y el ejemplo lo tenemos con el ciego del capítulo 9. No te pierdas de vista esto, porque esto es muy importante. Jesús habla de Él como la puerta, la única puerta de entrada al redil, pero Él es el pastor de las ovejas, el pastor de ellas. Dice el verso 1, amén, amén, de cierto os digo. Esta es una verdad que no puedes perder de vista. Esta es una verdad que tienes que poner atención. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. ¿Por qué entraría alguien por un lugar que no sea la puerta? Pues porque no es el pastor de las ovejas. No es quien puede acceder al redil. Tiene que entrar ¿por dónde? Por alguna parte, brincar la cerca, brincar el muro para entrar a las ovejas, para tener acceso a ellas. ¿Quiénes están escuchando? Bueno, están ahí los fariseos. Probablemente el hombre ciego que había sido sanado. Sus discípulos estaban ahí. Todos ellos están escuchando a Jesús decir, el que no entra por la puerta, ese es ladrón y salteador. Todo verdadero pastor utiliza ¿qué? La puerta. Si no utiliza la puerta es falso. Es un ladrón, es un salteador. Ladrón entendemos la palabra, ¿verdad? Esto nos queda muy fácil a nosotros. Alguien que toma algo que no es suyo. Un salteador es un poquito más difícil de entender. Este implica violencia. Violencia destructiva, dice el diccionario. No solamente entra y roba la oveja, sino lo hace con violencia. Y no importa si muere alguna oveja. Esa es la idea. Eso hace aquel que no entra por la puerta de las ovejas. Es un ladrón, es un salteador. ¿A quién le dice esto el Señor? A los fariseos. Ustedes son ladrones y salteadores.
Así son los falsos maestros. No les importan las ovejas, lo voy a decir más adelante. Le dan igual las ovejas. ¿Qué quieren hacer? Exprimir a la oveja y destruir a la oveja. No importa lo que pase. Y si la destruyen no pasa nada, hay más ovejas. Esa es la idea. En contraste, dice Jesús, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Obvio, si el que no entra por la puerta es un ladrón y salteador, el que entra es el pastor de las ovejas. Un hombre que ha sido debidamente nombrado como pastor de un rebaño por el dueño del rebaño, que es reconocido por otros que tiene un rebaño, que las ovejas lo reconocen, que a los falsos no reconocen las ovejas, y lo va a decir más adelante. Pero a él lo van a reconocer las ovejas. Él les habla por nombre, y ¿qué hacen las ovejas? Escuchan y atienden la voz de su pastor. Pero observa que el versículo dice, el pastor de las ovejas. En griego no dice él, solo dice, un pastor de las ovejas es. Aquel que entra por la puerta es un pastor de ovejas. Es un pastor de ovejas. No está hablando Jesús de él mismo, está hablando en general de los pastores de ovejas. ¿Por dónde entran? Por la puerta. Por la puerta. La palabra pastor es a quien debemos de poner atención. Olvídate de los anteriores. Escucha de qué habla del pastor de las ovejas. Él es el pastor de las ovejas. Él es la figura central de la parábola. No las ovejas, no los falsos pastores, sino el pastor. El pastor ha sido designado por el Padre. El pastor tiene nombre y tiene el nombre de Jesucristo. Él es el pastor de las ovejas. Y lo va a decir varias veces en este pasaje. Verso 11, yo soy el buen pastor. Verso 14, yo soy el buen pastor. Yo pongo mi vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Son mis ovejas, son mías. Son de mi propiedad, dice el Señor. Todos entendemos las referencias de la Biblia hablando de que Dios es el pastor. Mencioné algunas hace un minuto. Dios es el pastor de su rebaño. Él cuida de su rebaño. Dice Ezequiel 34, yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Salmo 95, 7, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Salmo 79, 13, nosotros pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Isaías 40, 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Si bien no dice que Cristo es el buen pastor, nosotros sabemos que Cristo es el pastor de las ovejas. Él es el pastor de las ovejas. Vean el verso 3, a este que es el pastor de las ovejas, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Importante versículo, muy importante, pon atención. ¿A quién abre la puerta el portero? Al pastor de las ovejas. No le va a abrir al ladrón, por eso el ladrón entra por donde, por atrás, por donde no lo vea el que cuida el rebaño. El portero abre la puerta al conocer al pastor y al acercarse. Él es su amigo, no es un enemigo, y lo deja entrar, le abre la puerta. ¿Qué hacen las ovejas? Escuchan la voz del pastor y ¿qué? La reconocen la voz de su pastor. Hace algún tiempo vi un video, no sé de dónde, hermanos, no soy investigador privado para ver de dónde era el video, pero hay un video donde hay un rebaño de ovejas en un campo, a lo lejos, y yo creo que el pastor le dice a la gente, chíflenles para ver que vengan las ovejas. Y la gente empieza a chiflar, se oyen chiflidos de varias personas. Y las ovejas no se mueven, ni tantito. Pero en cuanto el pastor silba, ¿qué hacen las ovejas? Oyen y vienen a donde está el silbido. Vienen a donde está el pastor. ¿Por qué? Porque identifican la voz de su pastor. No se van a confundir, ellos saben cómo se oye la voz de su pastor. Esto es lo que está diciendo aquí. Las ovejas oyen su voz. Y no solo eso, a las ovejas llama por nombre. ¿Tienes animalitos en casa?
Probablemente sí. Tal vez tienes un gato y le llamas, no sé, Minino. Tal vez tienes un perro y le llamas Perrito. Si tienes ovejitas, una le llamarás Blanquita, a otra Pintita y a la otra como le quieras llamar. Pero todas las ovejas, este pastor las llama ¿por qué? Por su nombre. Y esto es bien interesante, hermanos. El llamado de Dios a la salvación es por nombre. Es por nombre. Él no llama a toda la familia González. No. Él llama por nombre a cada persona que Él va a salvar. Él las escogió por nombre. Él escribió sus nombres en la eternidad pasada en el libro de la vida del Cordero. Él llama por nombre a cada creyente. Y si tú eres un creyente, Dios te llamó por nombre. Y te dijo, tú eres mi oveja, ven. Y Él te llama. Él te llama. Y dice, y las saca. Esto significa, las lleva al lugar donde ellas van a estar bien, donde van a tener salud, donde van a poder comer y beber agua y pasto suficiente para ellas. Y aquí hay un detalle interesante del contexto histórico, geográfico. En la tierra de Israel, la mayor parte de la tierra es árida. No hay los pastos verdes de Salmo 23, hermanos. Esos pastos verdes de Salmo 23 no existen en Judea, existen en Galilea, en Judea no. Tal vez un poco en Samaria, pero en Judea no. Judea es prácticamente un desierto. Y eso de que las apacienten en un campo verde y él se tira viendo el sol, pues no era así en Israel, hermanos. Si acaso había unos pequeños pedacitos de pasto ahí regados entre las piedras, que era lo que las ovejas comían. No había los grandes manantiales de agua dulce, fresca, ¿verdad? No, tenía que buscar ese lugar donde las ovejas podían beber y comer. Era un trabajo difícil, hermanos. Era un trabajo complicado, pero ¿qué hace el pastor? Las saca y las lleva a ese lugar donde ellas van a estar cuidadas. Estos 4 aspectos de este versículo son muy diferentes a como el ladrón y el salteador querían hacer. Ellos no entraban por la puerta, ellos no le hablaban a las ovejas, ellos no procuraban el bien de las ovejas. Estos eran los falsos pastores, los falsos pastores. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y le siguen. Las ovejas conocen la voz de su pastor y responde a su llamado y no tiene que hacer un gran esfuerzo el pastor. Simplemente dice, vengan. ¿Y qué hacen las ovejas? Ahí van detrás del pastor, sin ningún problema. Verso 4, cuando ha sacado fuera las propias, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Cómo es un pastor fiel? ¿Cómo cuida a sus ovejas de esta manera? Dice, saca las suyas, sus propias. Obviamente no era dueño de ellas, pero eran las que él tenía como encargo. Él protege, él saca a estas que eran sus ovejas, ¿ok? Tiene una relación cercana con ellas. Incluso dice, va delante de ellas. Ellas siguen al pastor. El pastor siempre va adelante, nunca va atrás. El pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Lo siguen. Y no solo lo siguen, dice el versículo que le siguen porque conocen su voz. No van a escuchar una voz extraña y van a seguir al extraño. Conocen la voz de su pastor y siguen la voz de su pastor. Estas ovejas conocen a su pastor, tienen una relación con él y él las conoce a ellas. Verso 5, mas al extraño no seguirá. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Van a huir de él, no lo van a seguir jamás por ninguna razón. Y esto es una palabra enfática, no lo van a seguir. Un verdadero cristiano que tiene un paladar, un discernimiento de la verdad de la palabra de Dios, va a distinguir a un falso maestro y ¿qué va a hacer? No lo va a seguir, no se va a dejar engañar por un falso maestro. Y esto es bien importante, hermanos, porque hay muchos falsos maestros.
Hay muchos que buscan explotar a las ovejas y si se puede destruirlas. Para ellos es lo mismo. No le importan las ovejas. No le interesan. No las aman, no las conocen. Y les da lo mismo que se pierdan o no. No pasa nada. Pero las ovejas que siguen al pastor, a un extraño, dice, no van a seguir. No van a seguir. Van a huir de él porque no conocen la voz de los extraños. Y aquí hay una responsabilidad de las ovejas. ¿Las ovejas van a escuchar voces de extraños? Sí. ¿Tú vas a escuchar palabras de falsos maestros? Sí. A lo largo de tu vida te vas a enfrentar con ellos. Vas a escucharlos en la televisión, en el internet, te van a invitar a iglesias. Pero tú debes de identificar si es la voz de un extraño o la voz de un genuino pastor. Si no es un genuino pastor, mi hermano, huye. Huye. Porque ese pastor lo que busca ¿qué es? Destruir. Destruir. Cuidado, mis hermanos. Cuidado. Tenemos que poner atención. Esta es la responsabilidad de las ovejas. Van a escuchar voces de extraños. Sí. Pero no van a escuchar y van a seguir la voz de los extraños. Van a identificarle, van a decir, este es un falso. Este es un mentiroso. Eso no dice la Escritura. Ya me han enseñado, tengo la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto y ya me di cuenta que eso está mal. ¿Y qué van a hacer con esa voz? No la van a seguir. No van a volver ahí, ¿verdad? Por ninguna razón. Si tú has descubierto la voz de un falso, no regreses ahí, mi hermano. No vuelvas. Si tú ya te diste cuenta que allí donde estuviste un tiempo es un falso, no regreses. ¿Qué estás buscando? ¿Que te destruya? ¿Es lo que estás esperando? ¿Que acaben contigo? ¿Que acaben con tu fe? No, ¿verdad? Espero que no. Entonces no regreses. No busques, no escuches la voz de los extraños. Ya no. Ya fue suficiente, ¿no? Dice el verso 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, los fariseos, no entendieron qué era lo que les decía. No entendieron. Fueron incapaces de ver la aplicación de la parábola en su propia vida. No entendieron. No creyeron, dice el verso 38. No creyeron. Su capacidad estaba nublada por su pecado, por su incredulidad. Ellos ya lo habían dicho. No vamos a creer en ti, no queremos creer en ti. Hemos visto las señales, solo un hombre donde Dios puede hacer las señales, pero no creemos en ti. No iban nunca a creer en él, por ninguna razón. Me preocupa que no entendamos quién es Jesús. Me preocupa que no entendamos que Él busca nuestro bien. Me preocupa que alguno de nosotros esté lejos, fuera del redil, y que esté lleno de mentiras, de falsos pastores, de ladrones y salteadores. Hay un buen pastor, no hay dos. Hay un buen pastor que busca el bien de sus ovejas. Ese es el pastor que hay que seguir, ese es el pastor que hay que escuchar, es el pastor que hay que identificar de los falsos y decir, esos falsos no son el buen pastor, porque el buen pastor me ama, me habla por nombre, me conoce, sabe lo que necesito, me cuida, me protege. Los falsos, no, ellos no, ni siquiera se saben tu nombre. ¿Cómo te van a cuidar? ¿Cómo se van a interesar en ti? Cristo te conoce por nombre. Cristo está interesado en ti. Él es el pastor de las ovejas. Segunda declaración, Él es la puerta de las ovejas. Parecería igual, pero no es lo mismo. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Otra vez, amén, amén. Esto es algo cierto, esto es algo solemne, esto es algo que tienes que poner atención. Mucho cuidado. Solo hay ¿cuántas puertas? Una.
Y esa puerta, dice Cristo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta a través del cual deben pasar por medio de la fe tanto el pastor como las ovejas si quieren entrar al redil de Dios. Toda oveja que quiere entrar al redil de Dios, que quiere entrar dentro de la protección de Dios, tiene que pasar, dice Cristo, a través de mí si quieren unirse, si quieren formar parte del rebaño de Dios. No puede haber alguien que quiera entrar al redil de Dios pasando por otra puerta. ¿Por qué? Porque solo hay una puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Allí en Juan 14:6 dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Allí es el camino, aquí es la puerta. ¿Cuántas puertas tiene el redil de Dios? Una. Y esa puerta es Cristo. No hay otra manera de entrar al redil sino por ¿dónde? Por la puerta. Por la puerta. Las ovejas salen para ser nutridas, pero entran al redil para recibir protección. Esto es lo que Cristo está diciéndonos aquí. Ya la sacó el pastor al campo, ya la llevó a beber agua, ya comió todo el día y ahora tiene que regresar, pero para entrar al redil tiene que entrar por la puerta. Por la puerta. La puerta es más que solamente el beneficio de las ovejas que del pastor. El beneficio es para las ovejas, porque Él es la puerta. El rebaño puede proseguir sin el pastor, pero ellos, el pastor, no sin un rebaño. Cristo está diciéndonos aquí que hay un solo camino de fe, hay una sola manera de entrar al redil de Dios, y ese camino es Él. Es el camino porque Él es ambos, tanto la puerta como el pastor de las ovejas. Puede haber muchos falsos pastores, pero solo hay un redil, solo hay una puerta y solo hay un buen pastor. ¿Quieres entrar al redil de Dios? Tienes que conocer al buen pastor, tiene que ser tu pastor, te tiene que conocer por nombre, tienes que entrar por fe en la puerta que es Cristo para acceder al rebaño de Dios. No hay salvación fuera de Cristo. Los apóstoles lo entendieron. Ahí en Hechos 4, Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie se salva fuera de Cristo. ¿Quieres ser salvo? Tienes que conocer a Cristo y tienes que entrar por Cristo al redil del Señor. Hay muchos que dicen ser el Mesías, hay muchos que dicen haber sido el camino o ser la puerta. Son falsos, son engañadores, buscan destruir a las ovejas, no buscan el bien de las ovejas. Dice el verso 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todos los que antes de mí, dice el Señor, vinieron. Obviamente no todos los profetas, porque hubo profetas buenos, los que escribieron la Escritura. Juan el Bautista era un buen profeta de Dios. No se refiere a ellos. Probablemente se refiere a todos aquellos que quisieron guiar al pueblo de Israel, pero no venían de parte de Dios. Dice, estos son ladrones y salteadores. Estos son ladrones y salteadores. Calvino comenta, ningún hombre se inquieta ante la idea de que ha habido maestros en todas las épocas que no se han preocupado en absoluto de llevar a los hombres a Cristo. Cristo declara expresamente que no importa cuántos haya habido que se ajusten a esta descripción o desde cuándo hayan existido. Solo hay una puerta y todos los que no la utilicen e intenten hacer brechas y aberturas en los muros son ladrones. No hay más que una puerta. Y cualquiera que quiera introducir en el redil de Dios por otro lado es un ladrón y un saltador. ¿A quién se está refiriendo Cristo? A los líderes de Israel
que no se preocupaban por el bien espiritual de las personas, sino por ellos mismos. Lo vemos en el ejemplo del hombre ciego, ¿no? Capítulo 9, lo estuvimos viendo por varias semanas. Pero acompáñame a Mateo capítulo 23, por favor. Mateo capítulo 23. Este capítulo Jesús habla sobre los fariseos. Sobre los fariseos. No lo podemos leer todo, tú lo puedes leer con calma. Pueden leer después todo el capítulo 23, pero quiero leer una parte solamente, capítulo 23 a partir del verso número 2. Mateo 23, 2. Entonces, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, escucha, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y haced, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que se os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y qué buscaban los fariseos? Ser reconocidos, ser vistos por la gente, que la gente los vea y diga: wow, qué espiritual es ese hombre, qué bárbaro, qué hombre tan grande, cuánta bondad hay en él, cuánta fe hay en él. ¿Te diste cuenta que Jesús dice: lo que dicen que hagas, hazlo, pero no hagas como ellos? El problema no era lo que decían, el problema era lo que hacían. Y lo que hacían era para ser vistos de los hombres. Acciones externas, que los vean y digan: mira qué bonito ora el hermano. Qué bonito ora, ¿no? Y por dentro su corazón está podrido, dice el Señor. Es una fachada, es un hipócrita, es un falso. Cuidado, mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado. ¿Qué son? Dice Juan 10, son ladrones y salteadores. Son ladrones y salteadores. A ellos, dice ahí en Juan 10, regresamos a Juan 10, dice: a ellos no los oyeron las ovejas. Cuando Cristo vino a la tierra, cuando inicia su ministerio, hubo personas, hubo creyentes verdaderos que no siguieron a los falsos. Tenemos, por ejemplo, a Simeón, a Ana, aquellos que lo vieron de bebé en Jerusalén, a otros que dejaron de confiar en los maestros judíos y eran como ovejas sin pastor. Ahí estaban, pero no tenían un pastor. Ahí estaban los pastores, ¿te acuerdas que llegaron allá a Belén a cuidar a ver al niño Jesús recién nacido? Ahí estaban algunos otros que a lo largo del ministerio fueron conociendo a Jesús y que eran gente de fe, gente buena, pero sin pastor. No tenían pastor. No tenían pastor. A ellos, a los ladrones y salteadores, estas ovejas no los oyeron. ¿Quiénes son estas ovejas? Creyentes verdaderos. Creyentes verdaderos. Solo ellos, aquellos que tienen fe, aquellos que Dios ha puesto su gracia en ellos, que Dios ha tenido misericordia de ellos, son ovejas. Quienes no son ovejas, ¿quiénes son? Los incrédulos. Los incrédulos. Como los mismos fariseos, eran incrédulos. Los fariseos habían presionado a muchos para que se opusieran a Jesús, como lo hicieron con los padres del circo, en el mismo cielo. Estos son ladrones y salteadores. Estos no buscan el bien de la oveja. En ningún momento, y lo vimos en el capítulo 9, en ningún momento podemos encontrar una palabra
de aliento, de consuelo, algo bonito para el ciego. Nunca le dijeron qué bueno que te sanaste. Jamás lo juzgan, lo critican, lo señalan, lo acusan, le dicen que confiese, pero nunca le dicen nada bueno. No están buscando su bien, ¿te das cuenta? Están buscando destruirlo, como los ladrones y los salteadores. Dice el Señor, verso 9, yo soy la puerta, ya lo había dicho. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será que salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Esta es una de esas grandes declaraciones del Señor, como la que encontramos: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que por mí entrare será salvo. Es como si Jesús estuviera diciendo: yo soy aquel a través del cual y por medio del cual cualquiera quiera entrar al redil de Dios. Solamente creyentes verdaderos pueden entrar a ese redil. Todos estos creyentes que entren a través de mí encontrarán una familia en el redil. Disfrutarán de la confianza dentro del rebaño y hallarán alimento para su alma. Esto es lo que Jesús está diciendo. Yo soy la puerta. Yo soy el único camino para llegar a Dios. Todos los demás caminos no vienen a Dios. Y si alguien quiere venir al Padre, tiene que ser a través de mí, para que encuentren seguridad, con libertad, cuidado. El que por mí entrare será salvo. Por cierto, nadie puede entrar si el Padre ¿qué? No lo trae. Si el Padre no lo arrastra, no puede entrar al redil. Es el Padre que llama, lo vimos allí en Juan 6:44. Cualquiera que quiera venir tiene que traerlo ¿quién? El Padre. Arrastras, aún en contra de su propia voluntad, podríamos decirlo así. Será salvo. Será salvo. Estas ovejas que son creyentes ya no tienen condena por su pecado, ya no hay condenación, han pasado de muerte a vida, están en un estado de vida que no se extingue, que es eterna, que es permanente, porque no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de Cristo. Lo dice el mismo capítulo 10 en el versículo número 28. Él les da vida eterna y nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. Además, dice, será salvo, entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Pastos. Estas frases expresan la comunión que hay, la relación que ahora esa oveja disfruta con su pastor, con Cristo, que todo creyente verdadero disfruta. Ya no hay angustia, ya no hay sufrimiento, ya no hay miedo a lo que va a venir. ¿Por qué? Porque su pastor la cuida, hermanos. Porque su pastor está cuidando a esa oveja. ¿Tú crees que la oveja se preocupa por el pasto de mañana? ¿En quién confía? En el pastor que la va a llevar al pasto a comer. ¿Tú crees que está preocupada y dice, tengo sed y mañana y si no encontramos dónde tomar agua? Ya me imagino a las ovejas platicando entre ellas, ¿cómo nos organizamos? Vamos a hacer un pozo, porque qué tal que aquí encontramos agua. ¿Tú crees preocupadas las ovejas por eso? ¿En quién está confiando? En el pastor, y dicen, el pastor nos va a llevar a tomar agua. Tranquilas muchachas, quédense quietas, vamos a esperar al pastor. No se preocupen, estamos en el mejor lugar del mundo, protegidas por el mejor pastor del mundo. No te angusties, no te llenes de ansiedad, no te preocupes, no tengas miedo. ¿Quién te cuida? ¿Quién te protege? Tu pastor. Ve como a veces como ovejas somos demasiado tercos, ¿no? ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que mi pastor mañana se olvida de mí? ¿Y no tengo para comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué angustia? ¿Qué hago? ¿A quién robo? ¿Qué banco voy a robar? Te ríes porque lo has pensado. ¿Qué hace la oveja? Confía. Está tranquila. Confía plenamente en su pastor. Sabe que su pastor la ama. Usted sabe que su pastor busca su bien. Nunca va a hacer nada que su pastor que haga que su pastor se
se sienta mal de ella. Todo lo contrario, ella va a estar feliz, tranquila, reposando, hermanos. ¿Para qué te preocupas? Jesús lo dijo en el Sermón del Monte: no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? ¿Te afanas por eso? ¿Te preocupas por eso? ¿Y qué vamos a comer? Bueno, preocúpate cuando tienes mucho en la despensa y no sabes qué hacer. Pero en realidad, hermanos, ¿te has quedado un día sin comer? La verdad. Un día que dijiste: ahora sí no tengo ni una tortilla para un taco de sal. No creo. No creo. Claro, quisiéramos tener todos los días un filete, ¿no? Bueno, Dios no prometió filetes, Dios prometió nuestro cuidado y el pan de cada día, ¿no? ¿Quién es tu pastor? ¿Tú por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Ay, es que estoy enfermo. ¿Quién te va a cuidar? El pastor. El pastor. El pastor no te va a abandonar. ¿Por qué? Lo vemos en el verso 11, porque Él es un buen pastor. Y lo vamos a ver la próxima vez. El ladrón, verso número 10. En contraste con el buen pastor, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Este es el objetivo del ladrón. Aquel que no entra por la puerta, aquel que entra por fuera de la puerta, que no accede por el lugar correcto, ese es un ladrón y un salteador. Ese ladrón solo vino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Pero fíjate que no dice vino en pasado, dice no viene. Eso significa que constantemente te vas a encontrar con ¿qué? Con ladrones. Con ladrones que quieren destruirte a ti, que quieren destruir tu fe, que quieren destruir tu amor por Dios, tu confianza en Dios. Y tal vez es tu primo, tu tío, tu vecina, tu hijo, tu esposo, que quiere destruir tu fe. Ese es un ladrón. Ese es un ladrón. Claro, no es el gran ladrón, no es Satanás, pero si te roba tu fe, si te roba tu confianza en Dios, no es una buena persona. No es una buena persona. El ladrón dice, no va a rendir a hacer bien. No busca el bien de las ovejas. Él va a dañar. Él va a sacar provecho egoísta de ellas. Él va a buscar el mal de las ovejas. ¿Por qué? Porque es un ladrón. Es un ladrón que solo hurta, mata y destruye. En contraste, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya no Él es la puerta, ahora Él dice que Él es el pastor, que vino para que tengan vida. El ladrón viene a quitar la vida y Él vino para dar ¿qué? Vida en abundancia incluso. Él vino a abrir el camino de la vida eterna. Juan 3:16 es el más famoso de todos, ¿no? Él vino a comprar esa vida por medio de su propio sacrificio en la cruz. Él vino a redimirnos, a comprarnos del mercado de esclavos pecadores. Él vino a rescatarnos de ese lugar para darnos vida. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Para dar vida. Lo vimos ahí en Juan 1:14, ¿te acuerdas? ¿No? Bueno, búscalo. Juan 1:14. Lo vimos hace más de un año, casi año y medio. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Cristo se encarnó, lo que vino fue a encarnarse no para dar la parábola del buen pastor. Él sabía que iba a dar su vida. Él vino a dar su vida, Él vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir jamás. Y Él vino para dar su vida en nuestro lugar, para ser nuestro sustituto, para morir en la cruz por nuestros pecados y a través de su justicia perfecta justificarnos delante del Padre. A eso vino Cristo. Él vino para que tengamos vida, pero una vida no una vida cualquiera, ¿verdad? No una vida común y corriente, una vida abundante, dice el versículo. Una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. En abundancia. ¿Cómo es tu vida? ¿Cansada? ¿Aburrida? ¿Triste? ¿Llena de preocupaciones, de angustias? ¿O es una vida confiada plenamente en las manos de nuestro buen pastor, que nos cuida, que nos protege, que nos alimenta, que nos nutre, que está con nosotros, que no nos abandona, que nadie nos puede arrebatar de sus manos y que podemos disfrutarla plenamente? ¿Disfrutas así la vida? ¿O tu vida cristiana es angustiosa? ¿Cómo es tu vida? ¿Sabes cuál es la diferencia entre conocer bien al buen pastor y no conocer al buen pastor? Tener una idea de que es un buen pastor, pero que no es tu buen pastor. Vida en abundancia. Más allá de la vida física, más allá de la existencia biológica. Habla de una vida que depende totalmente de la provisión y protección del buen pastor. Esa es la vida abundante, donde tú simplemente descansas, hermano. Eres una oveja tonta e inútil como son las ovejas, una que no te puedes ni proteger tú mismo, no puedes alimentarte tú mismo, dependes por completo ¿de quién? De tu buen pastor. Y descansas en eso y confías en él. Y confías en él. Yo estoy seguro que van a venir semanas difíciles, semanas muy difíciles para muchos de nosotros. Pero quiero que tengas en tu mente, te grabes en tu mente que Jesús es tu buen pastor, que está cuidándote, que está protegiéndote, que está contigo en todo momento, que no te abandona, y que cuando parece que te estás yendo a un barranco profundo y te vas a morir, Él te sostiene en sus manos y no te suelta. Y no te suelta. Pero este pasaje también nos pone a reflexionar y a pensar en los ladrones, en los salteadores, que solo se preocupan por ellos, que no se preocupan por las ovejas, que toman las ovejas para matarlas, para destruirlas. Cuidado con los falsos. Cuidado con ellos, mis hermanos, porque van a seguir apareciendo en tu vida. Te vas a encontrar con muchos de ellos en el camino. Van a parecer buenos, pero sus intenciones realmente son destructivas en tu vida. Cuidado con ellos. Mucho cuidado. Aprende a distinguir entre la verdad y el error. Y cuando encuentres algún error, acuérdate que tienes un buen pastor que te habla por nombre y te enseña y te guía y te dirige. Entiende la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sé capaz de diferenciar la verdad del error. Sé capaz de diferenciar entre la doctrina de Cristo y la doctrina humana. Cuidado con ello, mis hermanos. Mucho cuidado. Pero Cristo menciona dos cosas importantes de su misión. Él es el pastor de las ovejas y Él es la puerta de las ovejas. Voy a terminar con una simple frase. Solo hay un pastor, solo hay una puerta, y ese es Cristo. Ese es Cristo. Y sin Cristo no hay salvación. Escúchalo. Sin Cristo no hay salvación. En ningún lado. Fuera de Cristo solo hay muerte, y una muerte triste. Una muerte sin esperanza. Este es un asunto de vida o muerte, ¿no? Si Cristo no es tu pastor, estás a expensas de los falsos que te van a destruir. La verdadera y única entrada a la vida es Cristo. Y si Él no es tu Señor, estás en un serio peligro. Un serio, de verdad, un serio peligro. Que Cristo sea tu pastor
y que tú hayas entrado al redil del Señor por medio de Él en la puerta. Vamos a ver. Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, esta mañana por tu palabra, Señor. Ten un propósito en nuestras vidas, por lo cual tú la preparaste, Señor, para nosotros, y te damos gracias por ello. Padre, que no nos olvidemos, Señor, que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el pastor de las ovejas. Aquel que oímos, aquel que escuchamos, aquel que seguimos, aquel que busca nuestro bien, aquel que nos da vida eterna y vida en abundancia. Gracias, Padre, por ello, porque podemos descansar con la confianza y la seguridad de que no hay mejores manos que estar sino en las manos de nuestro buen pastor, que nos cuida, que nos protege, que nos provee, que incluso cuando parece, Señor, que estamos completamente solos, Él nos acompaña. Gracias por Él, Señor. También gracias porque a muchos de nosotros nos has permitido, Señor, entrar a tu redil, formar parte de tu familia, ser llamados tus hijos, porque hemos entrado a través de Cristo Jesús por medio de la fe a esa salvación que tú nos has dado. Y ahora tenemos la bendición de poder ser llamados tus hijos, de poder tener una relación contigo, Señor, y disfrutar plenamente. Pero probablemente, Señor, aquí hay todavía, Señor, para quienes Jesús no es su pastor y que nunca han entrado por la puerta, que están fuera del redil, que están a expensas de los falsos maestros, de los ladrones, de aquellos que quieren destruir los padres. Tú les conoces, Señor, y te pedimos que obres en sus corazones, que ablandes, Señor, esos corazones de piedra y los hagas corazones de carne. Que seas tú, Señor, guiándoles en sus pasos a aguas, Señor, tranquilas, a pastos verdes, Señor, y tú seas su pastor. Sabemos, Señor, que tu palabra cumplirá, Señor, su propósito. Y oramos, Señor, porque ese propósito te dé gloria y honra solamente a ti. Te pedimos esto, Padre, y oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.